Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy voy a estar con ustedes en este Diplomado de Justicia Electoral Digital. Hoy vamos a darle continuidad a la sesión que tuvimos el día de ayer sobre el contexto general en lo que es la época contemporánea, qué significa esto de ser contemporáneo y lo que es la cuarta revolución en la era digital, sobre todo hablando del COVID y las implicaciones que tiene para el Estado democrático. En la sesión anterior empecé a platicar con ustedes sobre cómo funcionan los medios de comunicación. Hicimos un ejercicio sobre cómo precisamente la escritura alfabética nos lleva a una forma de razonamiento. Voy a repetir un poco dónde nos quedamos y voy a tratar de explicarlo con un poco más de detalle, porque creo que no quedó del todo claro. Lo que se ha descubierto y lo que ha trabajado, por ejemplo, Negroponte, del que hablé la vez pasada, es que los medios modifican nuestra forma de comprensión y nuestra forma de entendimiento. Y le estamos viviendo una época en la que las redes sociales, la computadora, el teléfono celular, van a modificar, si no es que ya están modificando nuestras formas de percepción y comprensión de la realidad. Ahora, voy a ponerles un par de ejemplos muy radicales de cómo, por ejemplo, la escritura alfabética modificó nuestra forma de pensar en Occidente. Y a partir de eso les quiero hacer ver qué va a ocurrir o qué está ocurriendo, porque lo que está pasando es que la gente lee cada vez menos. La capacidad de lectura o la cantidad de información que alguien recibe actualmente a través de texto escrito es del menos del 5% de la población mundial. Estamos entrando en una etapa en la que estamos dejando cada vez más de leer y estamos entrando en una época en la que escuchamos más o vemos más cosas. Y es importante entender esto porque esto es producto de los medios digitales. Lo que nosotros sabemos cada vez más todos los días es por noticieros, por redes sociales, por audios, por podcast, más que leer. Piensen ustedes que el promedio de lectura hace 50 años, por alguien que se dedicaba a leer, pues era cerca de unas 10 a 20 páginas diarias. Tal vez ustedes, algunos se dediquen más a una actividad donde hay que leer más. Las abogadas y los abogados son personas que leen mucho porque leen expedientes, pero tampoco es que sean obras literarias, obras maestras, ni tampoco quiere decir que un expediente sea un trabajo de alto desarrollo literario. Hay algunos que sí lo son, ¿eh? Hay algunos que sí lo son. Pero lo que me refiero es cuántos libros se leen en promedio en un año y qué porcentaje de libro leen, si lo leen todo, lo leen completo. Lo cierto es que cada vez vamos leyendo menos, cada vez vamos leyendo menos y la capacidad del programa educativo es cada vez menor. Pero eso no es malo. Lo que quiero decir es que va a cambiar la forma de entender las cosas. Va a cambiar la forma de ver las cosas. Les voy a mostrar, el día de ayer hicimos un ejercicio sobre un escotoma. Les voy a pasar un pequeño video que utilizo para unas clases de epistemología, para que vean ustedes cómo funciona la percepción y en qué radica estas formas de percepción nuevas. Les voy a poner un video. Quienes ya lo hayan visto, pues no comenten nada. Pero si no lo han visto, si ya lo vieron, pues no comenten nada. Si ya lo vieron, vamos a hacer una cosa. Si no lo han visto, pongan mucha atención porque voy a hacer unas preguntas sobre este video. ¿De acuerdo?
ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel de ilusión. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco, pero que tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos un mazo de cartas azules y negras. La idea es muy simple. Sencillamente distribuiré las cartas frente a Sara y le pediré que elija y separe alguna de ellas sobre la mesa. De acuerdo. Elegiré esta carta de aquí. Excelente. Sara pudo haber elegido cualquier carta del mazo, pero ella decidió elegir la que ahora está hacia abajo sobre la mesa. Le pediré que mire la carta y nos diga cuál es. La carta que elegí fue el 3 de tréboles. El 3 de tréboles, excelente. Ahora la devolvemos al mazo. Desplegaré el mazo de cartas sobre la mesa hacia arriba y con solo chasquear los dedos, la carta de Sara aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Muy bien. ¿Todo el mundo lo vio? ¿Usted ya lo había visto, Eduardo? No lo había visto. A ver, Eduardo, le voy a hacer un par de preguntas. ¿De qué color era la playera del señor? Me fijé todo menos el color. Bueno, no en todo, pero no me di cuenta. Pero pues estaba en la pantalla, ¿no? ¿Qué no lo vio? Me puse más atención a las cartas. A las cartas. Y si te pregunto por la playera de la muchacha, ¿tampoco? Menos. Ya. Déficit de atención. Ruiz, gracias. ¿Usted, Erika Ruiz, sí lo vio? ¿Puso atención? ¿Ya lo había visto el video antes? No lo había visto. Ok. ¿Me puede decir de qué color era el telón que estaba atrás? ¿Rojo? Era rojo. ¿Y el mantel? No había mantel. No había mantel. No había mantel. Bueno, fíjese, esto es lo que les quiero mostrar. Y esto muestra que ustedes leen mucho. Este video tiene 4 cambios. Este video tiene 4 cambios. Se los voy a poner otra vez para que vean ustedes estos 4 cambios. Y ahorita les voy a explicar por qué no se dieron cuenta de esto. Están a punto de ver lo que parece un sencillo truco. Tiene un nivel de ilusión mucho más profundo. Bienvenidos al truco de la carta que cambia de color, para el que usaremos... Miren, él tiene la playera verde y ella tiene la playera negra. El telón de atrás es azul oscuro y hay un mantel como verde oscuro, ¿no? Casi de color caqui, pero es muy oscuro. Esta carta de aquí. Él tenía la playera verde. Ahora él tiene la playera negra. Se puso, aquí está la playera verde abajo, se puso la playera negra. Y ella tenía una playera negra, pero ahora tiene una playera verde. El telón de atrás no es rojo, es azul. Pero ven ustedes qué va a pasar ahora. El mantel que era oscuro, ahora es un mantel café claro. Y el telón que era azul, ahora se va a convertir en rojo. Aún tiene el dorso de color azul. Lo más asombroso de todo es que el resto del mazo ahora tiene el dorso de color rojo. Y ese fue el asombroso truco de la carta que cambia de color. Si ustedes se preguntan por qué ocurre esto, tiene que ver con nuestra mirada estereoscópica. Nosotros tenemos 2 ojos, cada uno de nosotros. Y cuando leemos o aprendemos a leer, leemos dirigiendo nuestros 2 ojos a un punto de fuga hacia el centro, que son las letras, la letra A, la letra B, la letra C, pero nuestros ojos enfocan en un punto a lo lejos. Y eso es lo que genera el escotoma que vimos el día de ayer. En el escotoma, ustedes ven un punto, como cualquiera de los balones, y se recuerdan ustedes, vimos que el resto de los balones de reojo desaparecen. Esto ocurre en civilizaciones y pueblos y culturas donde leemos y escribimos con alfabeto. Pero si estuviéramos en otra cultura, como miren, esto es una forma en que nosotros
Es un estudio sobre el movimiento de la pupila. La pupila ve objetos en específico, porque por la escritura está acostumbrada a ver puntos separados uno de otro. Y en el caso de los orientales no, no ven con letras, los orientales leen en bloque. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, unos bloques de un juego que se llama Lego. Aquí, este es un sistema que se llama, es un método de enseñanza del chino que se llama Chinese. Y, por ejemplo, cuando ustedes ven un cubo, dicen cubo, ¿no? A la izquierda ven un cubo y dicen cubo. En medio ven una columna, que es un cubo sobre otro cubo, pero no dicen cubo, cubo, dicen columna. Y luego acá ven dos columnas y un cubo, y no dicen columna, columna, cubo, ¿no? Sino dicen ya pared. En chino, si tienen un signo solito, como esta Y al revés, esta es es un ideograma, no es una letra, es un ideograma que se pronuncia ren y significa persona. Pero si tienen dos de estos signos ren, uno junto al otro, como en este caso, significa seguir. Y si tienen dos signos ren, uno con el otro, y un signo ren arriba de ellos, esto significa multitud, en chino song. Y ocurre así, tenemos signos que hay que leer de golpe en conjunto. Aquí no podemos leer persona, mujer, grande, ¿no? Este signo de aquí es grande, o grande, mujer, persona, ¿no? Sino que se lee como mujer madura. Aquí este signo significa volcán, este significa montaña a la derecha, en medio el signo fuego y descansar en el signo izquierdo. Pero no decimos la montaña de fuego que descansa, ¿no? Sino que decimos volcán dormido. Es decir, los signos son separados y se aglutinan. El chino no desarrolla la mirada puntual de un objeto, sino que ve de golpe todo. Vamos a ver un poco cómo funciona el idioma chino. This means person. It's not very easy to remember, is it? I'll try now. See, as a picture, it's much more memorable. Here it is on a poster. You say Superman. In Chinese, they say super person. Madman, mad person. Remember person? The character for big is like a person stretching their arms wide, saying it was this big. And of course, a big person is an adult. Or take tree. Here it is. 2 means woods. 3 means forest. Or woman. 2 together, it means argument. 3 of them, it means adultery. What is this? That's a person, just like a person going for a walk. The character for fire looks like a person, but with 2 arms on each side, as if she was yelling frankly, "Help, I'm on fire." The shape is actually originally from the shape of a flame. So whatever works for you, allow you to memorize this character. This is a mouse. How about this? You remember this in the film? That's a tree. This is a mountain. The sun. The moon.
The symbol for door looks like a pair of saloon door in the Wild West. This is a roof with a chimney. This is a king. Next one, I would like you to tell me what that is. This is water. So what you saw in the video is what I had done until last summer. And from now, we are going to use the animations to show people not only how to recognize each character, but also how to write each character with the correct stroke order. Once you know the top several building blocks, you are able to carry on constructing many more characters. You remember person? If someone walks behind, that means to follow. As old saying goes, 2 is a company, 3 is a crowd. If the person stretches the arms wide, remember what that is? That means big. This person is trapped inside the mouth, just like Jonah inside the whale. That means prisoner. 2 trees together, we have the woods. 3 together, we have the forest. Put the mouth on the top of the tree, that means idiot. It's easy to remember since a talking tree is very idiotic. In ancient China, there was no Starbucks. People rested against the trees. So a squashed person kneeling against the tree, that means to rest. 2 fires together, I get really hot. 3 of them together, that's a lot of flames. Set the fire underneath the 2 trees, that means burning. Sun was the source of the light in the ancient China. 2 suns together, that becomes very bright. If you have 3 of them, then you've got a lot of sparkles in your eyes. The sun is coming up above the horizon, sunrise. The sun and the moon shining together, that means tomorrow, after a day or a night. Put a plank inside the door, door bolt. Put a mouth inside the door, asking questions. Knock, knock, is anyone home? This person is sneaking out of the door, escaping, evading. This is a character of a woman. You remember we saw some women earlier. Actually, this character represents very sad history of ancient China. The sole function for women at that time was to serve domestic service for her men, as well as producing more boys. So the symbol originally was from a woman kneeling on the floor to her men, but in Chinese, our Chinese women are elegant and independent. 2 women together, you found it amusing. It means argument. Again, that shows that in ancient China, there was a gender inequality. Under the roof with 3 generations, inevitably, women, they came out with argument. 3 women together, why it means adultery? That's probably from men's perspective. This woman is underneath the roof. That means peace. In China, in ancient China, the man would have peace of mind when he had a woman, because she can do his work and also she can produce more babies. A female king is a queen. The fire and mountain together, that means volcano. The mouth of the volcano is a crater. The resting volcano is a dormant volcano. The water coming out from the mouth is a saliva. Bien. Ahí pueden ver ustedes que el asiático no lee con los ojos hacia un grifo en especial o hacia una letra en especial o hacia un signo en especial, sino que trata de ver de golpe las cosas para tener una idea compleja. Ese detalle, que parece insignificante, modifica nuestras formas de entender las cosas. Les voy a mostrar, hagan un poco de memoria de lo que vimos ayer. El oriental ve de golpe las cosas, el occidental las ve muy puntual. Por eso cuando los muñequitos de atrás están tristes,
aunque el personaje del centro esté contento, ellos aprenden a ver todo de golpe y es un significado complejo. Y ahorita les voy a mostrar, vean ustedes, alguien que ve muy puntualmente con alfabeto desarrolla una pintura distinta a alguien que no ve con alfabeto. Miren, aquí en particular, esta es pintura, fíjense, vamos a ver a alguien que no utiliza alfabeto. Esto es pintura japonesa. No tiene puntos de fuga, se dan cuenta, es una pintura bonita, pero no tiene como, es como una pintura de golpe, ¿no? No es que, de hecho, esta ave sea el objeto principal de observación. Aquí hay otra, y hay otras por acá, pero también es importante el árbol, o sea, no hay algo que predomine o que tenga una preferencia en existencia. Aquí vemos una montaña, objetos, árboles, es pintura china. En estas pinturas no tenemos punto de fuga, no hay punto de escape. Fíjense, esto es pintura coreana. Fíjense cómo hay muchos personajes, hay muchos eventos, están así bailando, peleando, o acá también haciendo otras cosas, la gente viendo, platicando con aquel, están haciendo cosas, ¿no? Esto es pintura occidental con punto de fuga. Nunca vamos a ver una pintura así en Oriente del periodo clásico. Las figuras más cercanas están más grandes que las figuras lejanas. Los objetos más cercanos son más grandes, los más lejanos son más pequeños. Y si se fijan, a diferencia de la pintura oriental, la pintura occidental cuida luces y las arrugas de las mangas, los detalles, las minuciosidades. Aprendemos a ver cosas minuciosamente, cosa que no ocurre con la pintura asiática. Al observar pinturas de la sociedad oriental, se puede notar que las hicieron desde un punto de vista externo, la cual es una técnica totalmente diferente en comparación a la perspectiva occidental. Con su perspectiva, tienes que usar el punto de vista del observador y una vez que lo encuentras, no te puedes mover. Realmente tienes que experimentar que estás parado frente a las imágenes. Con base a esa suposición, ellos dibujan de manera tridimensional como en las imágenes de perspectiva occidental, mientras que en las pinturas orientales, por lo general, pareciera que el pintor voló por los aires tratando de capturar toda la información visual. Aquí les estoy colocando unas pinturas del estado de Guerrero. Y si se dan cuenta, tampoco es que sean pinturas con punto de fuga. Esto es pintura típica mexicana del estado de Guerrero. Y no es que esta gente no sepa leer, es que seguramente saben leer, pero de una manera muy básica. Y más bien están pintando de una forma tradicional como sus padres y sus abuelos les enseñaron a pintar las cosas. Tal vez algunos de ellos no tengan lectura o fueron a la escuela y medio aprendieron a leer y escribir, pero no es algo que hagan cotidianamente, ni que utilicen la escritura ni la lectura para hacerlo de una manera constante y permanente. De esta forma, lo que ustedes pueden ver es que es muy parecido a la pintura coreana. No hay punto de fuga, sino que se describen como escenas complejas. Diego Rivera entiende muy bien esto en la pintura mexicana tradicional y por eso muestra la pintura mural de esta manera, toda excedida en imágenes donde se platican cosas que van ocurriendo, pero no es que haya una figura predominante o algo que esté tomando predicción. Esto es una pintura que podríamos llamar más de un orden analfabeta o de alguien que no maneje esto. Habíamos visto el día de ayer este video en el que los orientales y los occidentales pensaban de una manera distinta por el punto de
bueno, por el tipo de desarrollo que se da en el cerebro. Y esto es precisamente lo que estaba yo explicando con René Sassó el día de ayer. Las personas nacen todas iguales, pero el hecho de aprender a leer alfabéticamente o con ideogramas, o aprender a pintar de una manera con puntos de fuga y sin puntos de fuga, modifica las formas, modifica nuestro cerebro. De tal manera que en un adulto occidental y en un adulto oriental vemos diferencias, que fue lo que estábamos poniendo la vez pasada. Les pongo un poco de lo que vimos ayer y les vamos a dar una segunda parte de este pequeño video. Oriente. Realizan diferentes operaciones cerebrales cuando orientales y occidentales ven objetos en una imagen. Básicamente, en la parte trasera del cráneo hay zonas del cerebro asociadas principalmente con la percepción. Así que cuando vemos una imagen, interpretamos todas las formas, figuras y curvas. Y lo que notamos es que el cerebro oriental percibe la imagen como un todo. Y la zona del cerebro que fija su atención a objetos individuales no logra activarse. Bueno, esto es importante, pero no es que el cerebro oriental haya nacido así y el cerebro occidental de la otra manera. Es que los dos cerebros salieron iguales, pero por la actividad que se hace por años, que es leer de una manera o leer de otra, o ver la cultura de una manera o verla de otra, el cerebro va atrofiando ciertas áreas y va activando otras. El cerebro oriental activa la visión de un todo. En cambio, el cerebro occidental desactiva o inhabilita la visión del todo y solamente ve objetos puntuales. Pero los occidentales, cuando ven la misma imagen, su cerebro se concentra en las individualidades y la parte del cerebro que analiza la individualidad se activa aún más. Mientras que los No se ve cuando les presenta y un cilindro neutral. Habíamos visto el ejemplo del niño que sonríe y el grupo que está atrás. Aquí vamos a ver otro ejemplo donde el oriental se fija más en la materia que en la forma, mientras que el occidental se fija más en la forma que en la materia. Esto es un cilindro de madera. Lo llamaremos DAX. Entre un cubo de madera y un cilindro de plástico azul, ¿a cuál se le podría llamar DAX? Esto es un DAX. DAX. ¿Cuál es DAX? Este es el DAX. Porque son redondos. Yo diría que este, ¿Por qué? porque es la misma figura. No importa el color. ¿Cuál es DAX? El azul. Misma forma. ¿Cuál de estos es el DAX? Aquel. ¿Por qué? Porque ese es curvo y tiene dos círculos en los lados. Y estos se parecen en forma, pero son de diferente color. Lo escogí por eso. Este. ¿Por qué? Porque es el mismo material. Este. ¿Por Porque qué? tiene la misma textura. Este, ¿Por qué? porque los dos son de madera. Este es de madera y este también. Aquel. Sí, ¿Por qué? es que son iguales. Es decir, del mismo material. El de madera. ¿Por qué? El material es igual. ¿Otra razón? No, ¿Misma naturaleza? así es. Sí, Este. ¿Por qué?
Es que los dos están hechos del mismo material. ¿Por qué? Aunque son diferentes figuras, no tienen que ser iguales. Eso es lo que creo. Bueno, hay tantas cosas en ese sentido que es lo que han modificado nuestras formas de percepción. Ahora bien, esto que he estado explicando es algo que explica René Sassó, lo explican Marshall McLuhan, bueno, lo explica Negroponte, como lo vimos en Media Lab, estos autores que trabajamos el día de ayer. Les recuerdo los nombres de algunos de ellos. Son McLuhan, Harold Adaminis, son dos autores que son dos autores que la lámina. Son dos autores que precisamente nos muestran cómo el mundo occidental se desarrolló con esa forma de cultura. Los medios, dice McLuhan y dice Harold Adaminis, que son miembros de la Escuela de Toronto, los medios ejercen una fuerza como que nos hace asimilarlos y entender de una manera. Así como este camaleón cambia de color con respecto a, miren, se los voy a poner, como este camaleón cambia de color en razón de los objetos que va tocando, por ejemplo, le ponen aquí unos lentes rosas y su cuerpo se mimetiza rosa, o van a ver ustedes que les van a poner unos lentes verdes y unos rojos, se va mimetizando, va tomando el color de esos lentes. Los medios de comunicación van moldeando nuestras formas de percibir las cosas. Por eso decía McLuhan, de alguna forma, que el medio es lo que hay que entender, cómo los medios van cambiando nuestras formas de percepción. Y si ustedes ven cómo de no escribir a escribir, las formas de pensamiento cambian, como precisamente lo que ha pasado ahora, les he mostrado cómo los orientales que no utilizan alfabeto piensan de una manera y la gente que utiliza un alfabeto piensa en otra, atiende más a la figura y no a la materia, el oriental ve más la materia y no la figura, el oriental ve contextos, el occidental ve más el fondo, ¿no? En ese sentido, podemos decir que los medios sí van modificando nuestras formas de percepción de la realidad y la comprensión de la realidad. Las implicaciones que tiene el manejo de tecnologías nuevas va a modificar nuestras observaciones. Esto, como se los decía, es lo que estudia, por ejemplo, Nicolás Negroponte en el Media Lab, el laboratorio de medios, y precisamente vamos viendo cómo va modificándose las formas de percepción culturales. McLuhan precisamente explica, ¿no? Las sociedades siempre han sido más moldeadas por la naturaleza de los medios, por los cuales los hombres se comunican, que por los contenidos de la comunicación. Son los medios los que nos llevan a comportarnos de una manera. Hay quien me dice que los medios no son fines, sino que son medios, ¿no? Que lo importante es lo que comunican. Bueno, eso es un error. Les acabo de mostrar que si utilizamos escritura alfabética, vamos a desarrollar una cultura de la observación de la puntualidad y el punto de fuga y los aspectos con perspectiva. Si yo no utilizo el medio alfabético y utilizo un medio como el del asiático, el del ideograma, voy a dejar de ver puntos específicos y voy a ver contextos, ¿no? Como lo que vimos al principio. Si ustedes no leyeran y escribieran, no verían solamente las cartas y habrían perdido el contexto. El oriental ve el contexto, pero tal vez no ve las cartas.
el oriental no se acordaría qué carta es la que está en juego. ¿Qué tipo de saber deberíamos tener? Piensen ustedes que el occidente predominó en su tecnología y en su cultura y en su civilización. Los orientales conservan, pero también se han adaptado a la cultura occidental y lo han hecho gracias a los medios de comunicación. McLuhan explica cómo los medios van alterando nuestra percepción. El automóvil es una extensión de nuestros pies. La electricidad es una extensión de nuestra piel. Cause things to people. They're always completely unaware of this. They don't really notice the new medium that is running among them. Are extensions of some human faculty. The wheel is an extension of the foot. It's an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. Okay. You see, it doesn't much matter what you say on the telephone. The telephone as a service is a huge environment, and that is the medium. And the environment affects everybody. What you say on the telephone affects very few. And the same with radio or any other medium. What you print is nothing compared to the effect of the printed word. Los medios son ambientes, por eso se llaman medios, ambientes, porque el medio es precisamente en lo que operamos. La cultura y la educación son programas somáticos y orgánicos, pero también lo es el ambiente mediático o el medio ambiente mediático. Eso es lo que va modificando nuestras formas de percepción y de realidad. De hecho, déjenme decirles que nuestra mente se ha modificado hoy en día muy por encima de lo que se pensaba hace 100 años, 150 años. Piensen ustedes que nosotros hacemos cosas que ni los dioses griegos, ni los ángeles y arcángeles, ni los santos han logrado. Estar simultáneamente, tener el don de la ubicuidad, estar simultáneamente en distintas partes del mundo presentes, ¿no? A través del Zoom, nuestra voz y nuestra imagen y nosotros podemos ver cosas que están ocurriendo simultáneamente en distintas partes del mundo. En ningún pasaje de la Biblia, ningún arcángel, ningún ángel podía hacer eso. En la teología cristiana no existía eso. Ni la Santísima Virgen María se aparecía en algunos lugares específicos, pero no aparecía simultáneamente en varios lugares. Podría hacerlo, tal vez sí, pero no se había planteado esta posibilidad porque no se había entendido de esta manera. El medio modifica nuestra forma de percepción. ¿Ustedes qué piensan que una persona hace 100 años le dijeran que a Porfirio Díaz le hubieran dicho que, o a Emiliano Zapata, que podía comunicarse simultáneamente con todo el mundo en el mismo instante y que podía escuchar lo que decía alguien a miles de kilómetros de distancia? Esto ha modificado nuestra percepción.
ningún dios griego, ningún griego romano, ningún emperador de la antigüedad, ni Tutankamón, ni Julio César, ni Cleopatra, ni Napoleón Bonaparte, ni el rey Enrique VIII pensaron jamás que podían viajar a más de 150 kilómetros por hora o 250,000 kilómetros por hora. ¿No? Pensar que alguien iba a pisar la luna era un absurdo. Estas son las cosas que dice McLuhan, que han ido modificando nuestro pensamiento. Señor McLuhan. Solo quiero mencionar que los medios eléctricos descarnan al hombre, lo privan de su cuerpo. El hombre electrónico es angelical. Descontando su cuerpo, está totalmente presente en todas partes simultáneamente. Este es un tema del que creo que los teólogos tendrán que ocuparse muy pronto, porque la comunicación eléctrica prescinde del cuerpo humano. Deja de ser importante. Desaparece. Ahora somos seres descarnados capaces de actuar con facultades angelicales. Los ángeles, por cierto, no tienen el poder de estar en más de un sitio a la vez. A través de la radio, se puede estar en todos lados a la vez, por encima de la capacidad de los ángeles. Aquí diríamos que se cumple esta idea de René Sassot. Con esto lo que quiero mostrarles es que precisamente los medios modifican nuestras percepciones. Ahora, la pregunta que se hace desde el principio de este curso es ¿qué implicación para el Estado democrático tiene el empleo de estas realidades digitales? E incluso, ¿qué ha pasado con nuestra visión del mundo después de la pandemia? ¿En qué estamos pensando o cómo estamos pensando en la actualidad? Este es el punto. Esto es lo que tenemos que entender en estos contextos precisamente. Es lo que tenemos que plantearnos. ¿Cómo va a modificarse el mundo después de esto? Quiero mostrarles, antes de entrar en ese tema, las reflexiones de un autor muy importante que se llama Jacques Attali. No sé si hayan escuchado hablar de Jacques Attali. Jacques Attali, entre otras cosas, es presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, que además es un banco que se creó para cuando cayó la Unión Soviética, incorporar esa economía o la gente a una economía occidental y que no cayera en los mercados. Ha sido asesor de François Mitterrand, de Jacques Chirac y de Emmanuel Macron, y lo sigue siendo. En México fue asesor de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel de la Madrid. Él es uno de los inventores del euro y de la moneda, y de la Unión Europea, tanto de la moneda como de la Unión Europea y de toda la estructura de desarrollo bancario de Europa. Ha hecho una serie de reflexiones sobre la calidad de vida
que tendremos después de la pandemia. ¿Hacia dónde va a ocurrir esto? Hay cosas que ya han empezado a pasar, hay cosas que estarán pasando, pero sobre todo pensemos estos dos parámetros. Si entendemos ya que los medios modifican, yo les invitaría a hacer una reflexión. ¿Cómo sienten o qué han visto ustedes que su vida haya cambiado a partir de la aparición del teléfono celular, a partir del Zoom, a partir de las maneras digitales que tenemos ahora de hacer las cosas? El día de ayer, perdón, habíamos estado hablando sobre las compras de Internet, sobre cómo Amazon o incluso la comida, Didi, cualquiera de estas plataformas, Uber Eats, les puede llevar su comida a cualquier parte. Antes salía la gente a buscar dónde comer. Ahora la comida llega a su casa de cualquier parte. El mundo se está transformando. Ahora, yo, más que decirles un catálogo, pues me gustaría platicar con ustedes y qué piensan ustedes que va a pasar. Incluso les preguntaría, ¿qué tanto creen que podríamos entrar, por ejemplo, en un campo en el que las elecciones sean digitales? Que la gente vote con su firma electrónica desde su casa. Imagínense todo lo que se ahorraría en montajes de casillas. En el momento que tú ya tienes 18 años y eres mexicano, a la hora que sacas tu CURP y que tienes tu credencial de lector, cruzamos información, tienes una firma digital. La que ustedes quieran. Y puedes votar desde tu casa con tu firma digital. Y se pueden contabilizar en directo, digitalmente, quién está votando, por quién está votando. Obviamente esto no se publica, solamente queda en el padrón. ¿Se entiende la idea? Fíjese todo lo que podría ahorrarse. Todo lo que podría ahorrarse en elecciones. Y tendrían más seguridad de quién está votando, quién no es un mapache, dónde está votando, para quién está votando. Si tuviéramos este tipo de controles digitales. ¿O qué les parece a ustedes? ¿Creen que es una utopía? ¿Creen que estoy a lo mejor un poco... Incluso, ¿qué percepción del proceso electoral podría haber? ¿Podríamos tener un acarreo importante de personas para ir a votar por una u otro candidato? Una candidata o candidato. Juan Manuel, sería simple. El problema es la desconfianza de nuestra sociedad. Pero, a ver, Miguel, ¿sí es Miguel? Sí, a ver. Juan Manuel, perdón. ¿En qué campo tendremos desconfianza? Si tienes una firma electrónica. Con la firma electrónica estás garantizando que la persona que está firmando es esa persona que tiene la firma electrónica. Claro, habría algún otro tipo de delitos, ¿no? Que alguien usurpara las firmas electrónicas. Pero sería tan particular el asunto, tan particular, y además obligarías a todos los sectores sociales, fíjate qué importante, a tener registro federal de contribuyente y tener una credencial del INE actualizada y además la firma electrónica. Si se decidiera unificar firma electrónica con CURP, con RFC, con INE, tendrías un control perfecto de quién está firmando, porque te podrías cotejar automáticamente si la firma coincide con el INE y si coincide con la CURP. Y en ese caso,
hasta podría establecer normativamente que cuando no coincida, voto anulado. Si no, ¿cuál sería la lógica de las casillas? ¿Tiene otra lógica? Es muy costoso, es muy costoso. Y además no tienes que capacitar a nadie. La persona que entra en la plataforma entra y vota. ¿Cuál es la desconfianza? A ver, aquí Juan Manuel comenta nuevamente, funcionaría la percepción del electorado es el problema. En teoría es genial y quizás ese sea el futuro, pero lo veo muy distante. Bueno, Juan Manuel, también estábamos viendo que era muy distante tener clases en línea como esta, pero ya está ocurriendo. Podría ser que puede, efectivamente. Yo creo que es mucho más, incluso es mucho más barato dedicarle un presupuesto a toda esta infraestructura que seguir haciendo el gasto que hacemos cada periodo electoral. Marelli dice, la funcionalidad de ese nuevo sistema dependería de la zona o región en donde se implemente. Ejemplo, en el estado de Guerrero existen comunidades muy aisladas en el Internet y los medios electrónicos. Cierto, cierto, Marelli. Pero ¿qué cree que convendría? Mejor estar gastando cada año, cada 6 meses en poner casillas y hacer papelería, o mejor ya le instalamos luz eléctrica a esa zona y les damos internet. Fíjese que es muy curioso. Estuve en la Huasteca Potosina hace como 2, 3 meses y tenía que dar una clase a través de la red a una universidad en Colombia que me invitaron a dar una clase allá. Estaba yo en medio de la Huasteca, pero fíjense que encontré pues, ¿qué será? Era una tienda de abarrotes, chiquita, ¿no? Una tienda de abarrotes de un pueblo, y me cobraban 200 pesos la hora de internet. Gran negocio, ¿eh? Gran negocio, porque ellos sí tenían red. Y la red funcionaba en esa cuadra. No había nadie más que tenía internet en esa zona. Podía haber, pues sí. Si esa persona tenía internet, pues sí. Sí es posible tener internet allí, ¿no? Si la gente puede tener un teléfono, es posible tener internet. El problema es que no hay quien le quiera meter infraestructura a eso. Pero imagínense que le gasta a esa infraestructura y no tiene un ahorro brutal en papelería, en estantería, en hacer urnas, casillas. Y fíjese todo el papel y todo lo que se gasta, ¿no? Toda la información que usted estuviera teniendo, a final de cuentas, ya se quita de problemas de que si el voto fue para tal o para cual, ¿no? La persona votó, apretó el botón y dio su voto. Ya se fue. No hay dudas de que votó por otro más o que anuló el voto, ¿no? Podríamos tener incluso un botón de opción de anular el voto, ¿no? Si ustedes quisieran eso. Pero creo que sería un gasto fuerte, pero se va amortiguando con el paso del tiempo. Ahora, piensen ustedes, no solamente las elecciones, piensen ustedes las campañas electorales. Que las campañas se hagan directamente a los electores. Ahora, aquí hay una serie de cosas muy importantes, porque el tener esto son datos sensibles o privacidad de datos, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional Electoral y quienes tengan estos datos tendrían que conservar, y ningún partido político tendría por qué tener todos esos datos, ¿no? Tendría que hacerse otro tipo de campaña, otro tipo de ideas de difusión mediática, que pues aquí se modifica también otra vez el universo, ¿no?
Muchas personas me dicen que no todo el mundo tiene un celular. No todo el mundo tiene un celular. Yo no estaría tan seguro de esa afirmación. En este momento hay cerca de 220,000 líneas telefónicas de celulares. Somos 130 millones de habitantes en el país. Por lo menos en promedio, una persona debe tener uno. Pero bueno, quitemos a los bebés, algunos menores, algunos adultos mayores. Los demás, ¿qué les gusta? Que puedan tener entre 1 y 2 teléfonos. Y los teléfonos celulares, ¿qué tantos teléfonos celulares no son inteligentes? De todos modos, pueden ustedes recibir mensajes de texto en un teléfono que no sea un teléfono inteligente digital. Pero hoy en día el mercado de teléfonos inteligentes es muy grande y ha bajado el costo de sus teléfonos. Hay cosas que ustedes verían muy lejos, pero vean qué tan lejos estamos de los procesos judiciales en línea. Hace un año, cuando la pandemia se había cumplido un año, tuve la oportunidad de cenar con un consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y me decía que sí tenían planeado hacer juicios en línea y en Internet, ¿no? por Internet y a distancia, pero pues era un proyecto que iba a 10, 15 años. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar todo este proceso, ¿Qué es lo que dice Jacques Attali que va a ocurrir en los siguientes años? Ustedes díganme si es en los siguientes años o ya va ocurriendo. Miren, primero, lo que es importante es lo que menciona este autor. Dice, cada pandemia importante ha ocasionado desde hace 1000 años cambios esenciales en la organización y política de las naciones y en la cultura que sustentaba esa organización. Cada vez que una pandemia devasta un continente, desacredita además el sistema de creencias y de control que ha sido incapaz de impedir la muerte de cantidades ingentes de personas. Y los supervivientes se vengan de sus amos poniéndoles patas arriba su relación con la autoridad. Hoy tenemos el fenómeno de la posverdad, las fake news, y probablemente vamos a necesitar, lo que dice Attali, son profesionales que combatan esas mentiras, o esas fact checkers, como los llaman en inglés, ¿no? Combatir las mentiras es esencial para un factor democrático. Yo comentaba les puedo decir, creo que distinguir una cosa importante. No es lo mismo una opinión que una verdad. Yo puedo decir que los que no votaron a favor de la reforma eléctrica son traidores a la patria. Eso es una opinión. ¿Es una verdad? Pues una verdad es una adecuación del intelecto a la realidad. Y para que algo sea verdad tiene que probarse. Tiene que haber una prueba de ello. No basta con decirlo. Hay que explicarlo. Y precisamente ver por qué sí es o no es. Los latinos tenían la palabra certitudo para afirmar la certeza. Una persona puede estar cierta de algo y puede estar cierta de una opinión. Yo creo que el presidente de la República es el mejor presidente que hemos tenido en nuestra historia. Bueno, demuéstrenlo científicamente. No, yo lo creo. Entonces es una creencia, es una opinión sobre la que usted tiene una gran certeza, pero no es una verdad científicamente demostrada y cuantitativamente sustentable. La verdad tiene que tener este carácter de sustentabilidad, no solamente de convicción. Yo puedo creer que soy el más guapo de la oficina,
pero, y que yo tenga la certeza, y esa es mi opinión, no quiere decir que sea verdad, ¿no? Esto es precisamente lo que hay que combatir. Tenemos una época en la que la gente tiene libertad de opinión, libertad de expresión, pero no hay que confundir la expresión y la libertad de cada quien con verdades que deban de asumirse, ¿no? Y por eso dice Atali que las redes sociales son el peor vehículo para generar desinformación a partir de mentiras, porque pensamos que esos factores son verdaderos y reales. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a empezar a ver. Seguramente instituciones o organismos que tendrán por objeto generar verdad o desmantelar meras opiniones o simplemente distinguir una opinión de otra. Dar el paso a una economía de vida, dice Jacques Attali. La implicación que tiene la era digital y la pandemia es que hoy se aprecia más la vida. Y fíjense, hoy en día, me parece que después de más de 600,000 muertos que ha tenido la pandemia, tal vez un número mayor, pero no es oficial, hoy llegamos a la conclusión de que la vida es algo valioso, ¿no? En otros siglos la gente podía morir y pues ya no pasaba mayores, ¿no? Pero hoy en día la educación y la salud forman parte de darle sentido a nuestra existencia. Otro factor importante, la globalización. Si en China se hubieran tomado las medidas de higiene, los estándares de seguridad de higiene que tenía el Reino Unido, Francia o España, jamás se hubiera expandido el virus del COVID-19 como se expandió. Hoy China ha tenido mayores restricciones de higiene y tiene a sus poblaciones restringidas. Y esto ha evitado que vuelva a darse un brote internacional y una pandemia como la que se estaba generando. El factor globalización es importante, la economía de la vida nos está llevando a revalorar estos factores. Y fíjense que es muy curioso porque incluso hay países donde se niega la salud con tal de mantener una economía estable. ¿Para qué gastar en hacer más hospitales, en comprar más respiradores, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es mantener la economía. Y la gente, quien se tenga que morir, que se muera. Esto es lo que ha sido una política en nuestro país. Pero en otros países se antepone, como en Brasil, Suecia y Holanda, la salud antes que la economía. Esto es lo que está generando la pandemia. La revalorización de la vida, revalorar la economía, si es más importante estar vivo o tener riqueza. La seguridad médica es importante. Hay que repensar si el sector salud está cumpliendo con las necesidades o bien si habría que desaparecer esta seguridad social y empezar a buscar un libre mercado en el que incluso la gente de bajos recursos pueda aspirar a una mejor calidad de vida médica, obligándolos a pagar un seguro de gastos médicos, que no paguen su seguro social, que paguen seguro de gastos médicos. Eso sería una opción interesante. Y tal vez privatizar los grandes hospitales públicos. Attali dice, una sociedad debería poder proteger, en primer lugar, de la mejor manera posible, a aquellos cuyo trabajo sea vital para el funcionamiento. La verdad es que es más importante salvar médicos que contadores, ¿no? Es más importante salvar a la gente
que mantiene la higiene de un lugar, ¿no? Todos los servicios de limpieza son importantísimos. Antes de tener a literatos, historiadores, me parece que todo el área, toda la facultad de humanidades, de filosofía y ciencias humanísticas me estaría colgando si yo dijera esto, pero no lo digo yo, lo dice Giovanni Sartori. Dice, en una pandemia, en una epidemia como la que hemos vivido, tal vez deberíamos tener más garantía los que van a mantener una condición mejor de salud, ¿no? Toda esta gente que se dedica a la limpieza de los espacios, debería dársele prioridad. A los primeros que habría que haber vacunados a los médicos, a las médicas y a todo el servicio de limpieza de un hospital o de las oficinas. Eso es lo que garantizaría una mejor manutención. ¿Qué ha logrado la pandemia? Pues acelerar esta digitalización, sin duda alguna. Muchos sectores marginados, no todos, pero muchos sectores marginados se han hecho de equipos digitales, aunque sea un teléfono, para poder tomar las clases en línea. Tal vez no una laptop, tal vez no una computadora, pero sí un teléfono celular. El teléfono celular permite escuchar a alguien a distancia. Y ciertamente en países de Asia Central y de Asia Extrema, se está viendo que este fenómeno se está dando. Estamos ante una situación muy compleja porque... Perdón, aquí les voy a pasar un par de videos sobre cómo se ve las tendencias de movimientos sociales en la era digital. Ya no estaríamos hablando de las grandes masas. Incluso yo creo que cada vez más desconfiamos de los acarreos y de esas manifestaciones multitudinarias en las que todavía seguimos viendo que el Zócalo se llena de cientos de miles de personas. Porque en una época en la que para informarse de algo no hace falta ir a la plaza o dar un apoyo a una candidata o un candidato, pues es algo que ya no pertenece a estas generaciones millennials. Si yo quiero enterarme de algo o de alguien, pues lo puedo hacer por la red. Y esta idea de ir a apoyar en físico a una candidata o un candidato, creo que no lo volveremos a ver en mucho tiempo. Yo creo, personalmente, que muchos de los mítines son mítines de mucha gente que se está llevando y de gente acarreada que no va por voluntad propia. Pero creo que este fenómeno que hemos visto con López Obrador es probablemente el último político que veremos de esas dimensiones. No porque sea el último, no porque ya no vaya a haber otros iguales. Tal vez habrá mejores y mucho más acarreadores de masas. Lo que sí creo es que el acarreo no ocurrirá por gente que esté llevándose a otra gente, sino porque tal vez el medio permitirá que haya más gente que admire y vea a una candidata o un candidato, más que ir a hacer una presencia física. Yo creo que empezaremos a ver menos gente en las calles en esos eventos. Porque incluso el espectáculo ya no está en la calle, está en la cámara, en la red. Estamos ante una situación muy compleja porque presenciamos una rebelión de los particularismos en cada región, un renacimiento de los nacionalismos, un renacimiento militante y agresivo de las religiones en algunos casos, pero no tenemos, como hace 50 años, ninguna gran filosofía política universal.
Ahora bien, hay que crearla, autorrecrearla. Yo creo que el siglo XXI, la imaginación política, esa imaginación que ha dado a Aristóteles, a Santo Tomás, a Hobbes, a Marx, a Maquiavelo, esa imaginación va a tener que recrear nuevos modelos políticos. Bernard Henry Lévy, otro de estos filósofos franceses que ha estudiado América Latina, dice que en la era digital esto también va a ser real. Estos particularismos se van a seguir dando. Everywhere in the world, you will see phenomena like this. Popular riots, people pretending and wanting to take sus asuntos en sus manos. Eso se va a generalizar en todas partes del mundo. Hong Kong, Francia, and so on. Number two, what is the reason? Certainly the social medias. They have created a sort of awareness, instant awareness of the problems, instant capacity of mobilization, instant, all of a sudden, possibilities of solidarity. Esto es precisamente lo que está ocurriendo. Y si me permiten hacer una síntesis, ya no existe, como diría Gilles Lipovetsky, una cultura de la totalidad y del conocimiento de la totalidad. Por eso, esto es lo que impide que haya revoluciones totalitaristas como las que hubo en el siglo XX. Es el final de una sola ideología dominando todo. De hecho, no existen ya ideologías únicas, unívocas, que sean proféticas y que vayan a aliviar al mundo. Existen esos particularismos donde la gente le importa solamente lo que piensa para sí y atiende, como dice Bernard Henry Lévy, sus asuntos y trata de encontrar sus soluciones para sí mismos sin ayuda de el resto. Hasta no hace mucho, la lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las preferencias singulares, en ahogar las particularidades de cada uno en el marco de una ley homogénea y universal, sean estas convenciones sociales, la voluntad general o el imperativo moral. Pero esa lógica desaparece junto a la imagen rigorista de la libertad. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolo ni tabú, ni siquiera se plantea una imagen gloriosa de sí. El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. Hoy se defiende el derecho a ser íntegramente uno mismo. Se ha producido la muerte de lo colectivo. El proceso de personalización tiene dos caras. La primera es una cara amable, la ruptura de las estructuras tradicionales establecidas. La segunda es la cara salvaje de esta repersonalización, la que representa la voluntad de autonomía de los grupos e individuos. Neofeminismo, liberación de las costumbres y la sexualidad, reivindicación de las minorías, deseos de expresión, movimientos alternativos, con colectivos con intereses miniaturizados e hiperespecializados. Así es como encontramos todo tipo de microgrupos de identificación. Lo que hacemos es crear solidaridades de microgrupos que hace retroceder los objetivos universales y resalta la confianza de encontrarse con seres que comparten las mismas preocupaciones, intereses y deseos. Encontrarse con iguales antes que litigar con diferentes. Nos juntamos porque nos parecemos. Sentimos la necesidad de reagruparnos con seres idénticos. Vivimos una democratización sin precedentes de la palabra. Cada uno quiere decir algo, pero nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión.
una sola excepción, el propio emisor. El predominio del acto de comunicación por encima de la naturaleza de lo comunicado. La indiferencia por los contenidos. La comunicación sin objetivo. El emisor convertido en el principal receptor. Domina la intención de comunicar por comunicar, de expresarse sin más objetivo que el solo expresar hacia un microgrupo de iguales. Lo que ocurrirá, si no es que ya está ocurriendo, es que estos gastos excesivos de partidos políticos, pues obviamente tendrá que repensarse. ¿Qué tan redituable es para un partido gastar en mítines? ¿Qué tan redituable es la propaganda excesiva en las calles? ¿Qué tan redituable es seguir haciendo estas campañas como se han venido haciendo a lo largo del siglo XX? En la era digital, la gente sabe más y se entera más por este medio que en las calles o en los periódicos. Esto es precisamente lo que debemos de repensar y lo que tenemos que imaginar, porque muchas cosas que se pensaban que iban a ocurrir en 50 años, en 30 años, ya ocurrieron. Esta clase que está ocurriendo aquí, esta sesión, no estaba prevista para esta época. Es una forma digital. Y el trabajo, lo que llaman el home office, tampoco estaba previsto para principios de la década de los 2020. Esta realidad se está dando. Y hoy es muy interesante porque hay gente que ha logrado desarrollar una actividad laboral sin necesidad de tener que ir a la oficina y eficientando mucho más su trabajo que si estuviera en una oficina físicamente. Piensen ustedes qué tan importante es ahora para el Estado, incluso, estar gastando en el recurso material de instalaciones físicas, cuando la gente puede ser muy eficiente en su casa y no se tiene que pagar ni luz eléctrica, porque ya la están pagando con el sueldo de la persona que está trabajando en su casa. Todo lo que se ahorra de horas de ida, horas de vuelta, son cosas que hay que pensar. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo. No va a ocurrir, ya está ocurriendo. Y simplemente hay que ver cómo van a terminar de implementarse muchas cosas que estarán ocurriendo. A mí me gustaría, en su experiencia, me quedan todavía unos 20 minutos, me gustaría que platicáramos en su experiencia qué creen que está ocurriendo, atendiendo a que ustedes mismos ya están trabajando con estas nuevas condiciones, ¿no? Si han sentido algún cambio, están regresando a trabajar en las mismas condiciones. ¿Qué está pasando? No sé, quién quiera, ¿eh? Bueno, en mi caso, Sí. Yo estuve en la pandemia en otro estado. Sí hubieron muchos cambios en la cuestión de pensar incluso. Fue algo hasta abrumador, ¿no? O sea, el hecho de estar todo el día en casa encerrado y no poder como que estar en compañía de los compañeros. Sí hubo un cambio bastante grande para mí, incluso hasta hubieron cambios de humor y todo eso. Sí afectó un poco la cuestión del trabajo en casa. Actualmente, pues donde estoy laborando, pues, ha sido continua la asistencia a las oficinas y sí es un cambio
también muy, muy grande. Tú dime una cosa, Eduardo, ¿tú crees que es buena idea trabajar con equipos? Con equipos... Físicamente hablando, me refiero, el trabajo se hace con equipos, pero a lo mejor voy a replantear porque creo que hice mala pregunta. ¿Es fructífero hablar con la gente en vivo personalmente, o sea, trabajar con la gente personalmente, o puedes trabajar en línea? No, es mucho mejor estar interactuando físicamente. La interacción. ¿Y crees que es bueno estar en el mismo lugar físico todo el tiempo? ¿O podría haber reuniones físicas y luego cada quien que regresar a su lugar de trabajo? Pudiera ser también esa parte. Ahora, aunque tú ya te has sentido encerrado en tu casa trabajando, ¿no fue más cómodo para ti estar en tu casa que estar yendo a un lugar? Para efectos de algunas actividades es más cómodo estar en casa, pero para efecto, digo yo, para la vida cotidiana creo que es mejor estar en movimiento. Ok. Muy bien, esa es la opinión de Eduardo. ¿Alguien más que quiera externar su opinión? ¿Les parece que esto es una buena idea? Bueno, a ver, nada más un resumen. En síntesis, Eduardo, ¿a ti te gustaría que todo regresara como estaba antes de la pandemia? Como que un modelo mixto. Un modelo mixto. Bueno, fíjense, ya no fue tan radical, Eduardo. ¿Alguien más? A ver, aquí Marely Patrón dice, nos adaptamos a este nuevo estilo de vida. ¿Tú no regresarías a este padrón que había antes, Marely? ¿Crees que no es sano? Bueno, Marely ya se fue. Usted, Eduardo Daniel Contreras, ¿qué piensa? No está Eduardo Daniel. A ver, Pamela Ortega, ¿usted sí anda por allí? Fíjense qué interesante. Esto es como el fenómeno del avestruz. Apagamos las cámaras y es como si ocultáramos toda la... Pero más bien hay que salir, ¿no? Para que uno no lo vea. Juan Manuel Hernández dice otra vez, era más cómodo. El detalle es cuando necesitabas documentación que tenías en la oficina para desarrollar alguna actividad. Fíjate, esto es muy interesante, Juan Manuel. En la oficina teníamos la documentación, pero ahora todo este proceso digital, ¿no crees que es mucho más sano? Incluso, ¿no crees que es más sano tener todo digitalizado que tenerlo en papel? Es mucho más ágil. Durante el tiempo que estaba yo en PGR, en el año entre el 2016 y 2017, en esos años, no, 2017-2018 estuve allí, en esos años, fíjate que es muy interesante porque se trató de digitalizar todas las carpetas de investigación y todo el trabajo que había en PGR. Y todo lo que había de papel todavía se mandó a unas bodegas. Y si tú necesitabas algo nada más para certificar que lo que estaba en digital era lo mismo que estaba en papel, se te permitía ir a ver para cotejar. Pero ya eran como algo, casi trabajos muy exquisitos. En realidad las carpetas, y me parece que los expedientes, todo tendría que manejarse de manera digital, de una manera mucho más ágil. Y digital no solamente me refiero al escaneado en PDF, sino me refiero a que puedas tú incluso trabajar esa documentación. Aquí Pamela Ortega dice, es más fácil, rápido y ayuda al medio ambiente a tenerlo en digital. Pues claro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Pamela. Juan Manuel, ¿y podrías estar en casa cambiando de ubicación y así solventar ese detalle del encierro? Es que en realidad tú no tienes por qué, no tendría... Aquí fíjense, nuestra cultura está modificándose en el sentido de que tú puedes seguir trabajando aunque no estés físicamente en un lugar. Como diría Marshall McLuhan, estamos descarnados. Suemi, Gabriela, le escuchamos. Sí, hola, buen día. Bueno, en lo personal, estos cambios que tuvimos con la pandemia, que nos mandaron en nuestra casa, en nuestro hogar, a trabajar, para mí, en lo personal me sirvió, fui más efectiva, pues uno aparte es madre,
Entonces tenía que cocinar, ver la casa y tenía la posibilidad de poder trabajar y terminar una sentencia, pues lo enviamos mediante correo. Y el apoyo que tuvimos respecto, pues fue muy bueno, ¿no? Teníamos que adaptarnos y teníamos que ver la manera de cómo poder entregar nuestra sentencia. Y pues es un cambio que nos va a servir y es a futuro. Esto es, obviamente, la institución tiene que, primero que nada, digitalizar los expedientes para poder trabajar, pero además estamos acostumbrados a trabajar mediante una lab en donde tenemos toda la información correspondiente, tenemos las leyes digitales y a mí lo que me sirve es la lab. En ella tengo toda la información, tenía la información del expediente digital, tenemos las leyes, las normas, y puedes resolver tu sentencia, puedes investigar, y creo que es un cambio bueno para nosotros como mamás. A mí sí me sirvió en lo personal, pero pues igual es bonito interactuar, ¿no? Pero creo que te evitas problemas. Claro que sí, Suemi. Y además creo que, como usted lo ha mencionado, en el caso de usted, aparte de ser una profesional de la adopción de las sentencias, tuvo oportunidad de convivir más con su familia y con sus hijas. Es correcto. Sus hijos, ¿no? Sí, es correcto. Que esto le hizo ver también a usted que puede conciliar el trabajo sin demeritarlo, sin hacerlo más flojo, ¿no? Y tiene una presencia muy importante en su casa. Fue un descubrimiento importante para muchos. Poder aprender a llevarlo de la par, ¿no? Que estar en casa, cuidar, estar pendiente de los niños, pero además poder cocinar, estar pendiente de la casa y trabajar, y tu mente se vuelve más ágil. Por supuesto. Yo creo eso, yo convengo en lo que usted está diciendo. Muchas gracias por su comentario. Eduardo Mechun, le escuchamos. Es muy curioso en la cuestión, por ejemplo, del trabajo mixto, online y presencial. Ese tipo de modalidad lo tienen muchas empresas extranjeras. En el tiempo que estuve en Jalisco trabajando, estuve en contacto con gente de Cisco Web. Ellos siempre han tenido esa modalidad, trabajo a distancia y presencial. Y nosotros lo vemos como novedoso ahorita, pero ellos siempre lo han tenido. Claro. Bueno, hay que ver si utilizaban estos mismos medios. Tal vez sí. Pero, bueno, estos medios, como verán ustedes, están cambiando nuestra forma de percibir y la digitalización está cambiando nuestra forma de comprender las cosas. Yo, sinceramente, no creo que las cosas vuelvan a ser como antes. Incluso porque se ha visto que se han optimizado recursos, se han bajado costos, se han aumentado ingresos, se ha mantenido una economía relativamente estable. Pero habrá que ver cómo se va a transformar con el paso del tiempo. Ok. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Déjenme decir, ya. Creo que aquí se movió el cursor. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bueno, como verán ustedes, esto está ocurriendo. Es un fenómeno que está transformando la cultura misma. Es un fenómeno que está incluso llevándonos a replantear muchas actividades en nosotros mismos. Piensen también, por ejemplo, que así como se dio esta revolución digital a partir del año 94, esta disrupción, el foro de Davos, el foro económico de Davos, el Banco Mundial, el Club de Roma, o lo que viene siendo el Club de Roma, y lo que propiamente se llama el Fondo Monetario Internacional, están previendo una disrupción para el año 2030, que va a ser la siguiente. El automóvil de diésel, el automóvil de combustible, será sustituido
en las grandes ciudades por el automóvil eléctrico. Es decir, salvo que ustedes salgan constantemente a algún lugar de provincia y quieren irse manejando o quieran hacer largas distancias, pues un vehículo de gasolina será necesario. Pero para operar, lo que van a ver ustedes en un primer momento será el automóvil eléctrico económico. Aparecerá el auto económico eléctrico o el auto eléctrico de una manera económica que permitirá hacer viajes en zonas urbanas, de tal manera que tal vez veamos el cambio, no radical, pero sí un cambio importante del vehículo de gasolina al vehículo eléctrico. Y obviamente van a bajar los costos con ese tipo de tecnología, porque incluso habrá gente que ya no quiera tener un coche. En la medida que el auto eléctrico permanezca, los costos de un taxi, de un Uber, de un Didi o cualquier plataforma de servicio de transporte privado vaya a surgir, seguramente será más barato en el campo eléctrico que en el campo digital. Y podríamos hacernos el conteo de cuánto nos podría costar un automóvil nuevo de gasolina o eléctrico a simplemente estar pagando el servicio de transportación. Imagínense que ya no tengan que tener una cochera y que salvo en algunos casos tuvieran ustedes que manejar fuera de la ciudad, si quisieran irse a Querétaro o a Puebla, pues a lo mejor sería interesante tener un vehículo, pero ya no tantos vehículos como se pueden tener en una casa. A veces cada uno de los miembros de la familia tiene su vehículo. A veces las hijas y los hijos tienen sus vehículos. Pero será interesante ver que tal vez entraremos en la era de que la gente ya no tendrá una inquietud y una aspiración por tener un vehículo. Tal vez lo usemos menos. Formar nuestra forma de digitalizar. ¿No? Sobre todo si ya no tenemos que movernos y desplazarnos físicamente tanto a todos los lugares, seguramente será más fácil. Bueno, pues hasta aquí la exposición del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo, espero que haya sido de su interés y seguramente nos encontraremos en alguna otra sesión. Les deseo muy buena semana y excelente martes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.